Por un lado, Michael Harrison, el director de tecnología de una corporación multimillonaria. Por el otro, Kesha Williams, la repartidora a quien él subestimó públicamente. Michael Harrison cometió el error de ridiculizar el conocimiento de Kesha con un único objetivo: invalidar su inteligencia ante todos. Lo que él no imaginaba es que esta humillación era la pieza que faltaba en un plan no orquestado por ella, sino por la propia vida. Un plan para exponer un secreto que no solo involucraba la ineficiencia de un equipo de élite, sino también la ceguera de un sistema que impide la valoración de talentos genuinos. Esta no es solo una historia de triunfo inesperado. Es la narrativa de cómo Kesha Williams usó su serenidad perturbadora y la convicción de su conocimiento como las armas perfectas para desmantelar el prejuicio y redefinir lo que es digno de respeto. Antes de contarte en detalle cómo ocurrió esta increíble mañana, necesito pedirte algo que fortalece enormemente nuestro canal. Pausa este video ahora mismo. En serio, puedes pausar y comenta aquí abajo desde qué ciudad y país me estás viendo. Leo todos los comentarios y me impresiona ver hasta dónde llega nuestra voz. ¿Ya comentaste? ¡Excelente! Entonces, aprovecha estos 3 segundos y suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Esto garantiza que YouTube te entregue más historias de superación y justicia como esta. ¿Listo? Entonces, prepárate, porque la historia de Kesha Williams es la prueba definitiva de que la verdadera competencia siempre rompe las barreras del prejuicio. Vamos a la historia. 7 de la mañana. El sol ya castigaba las calles de una capital concurrida, pero Kesha Williams, con sus 24 años y una gorra descolorida cubriendo sus rastas, apenas notaba el calor. Pedaleaba su bicicleta desgastada, con la mochila térmica en la espalda, otra entrega más que cumplir. Ese era su sustento, un trabajo que poco tenía que ver con la mente brillante que hervía con ideas y códigos. Mientras los pedales giraban, sus pensamientos volaban más allá de las calles bulliciosas, sumergiéndose en algoritmos complejos y líneas de programación. Era allí, en ese universo digital, donde Kesha se sentía realmente en casa, a pesar de nunca haber tenido la oportunidad formal de desarrollar plenamente su vasto conocimiento en tecnología. Su pasión por las computadoras y los sistemas era un secreto bien guardado, cultivado con tutoriales en línea y noches en vela, descifrando códigos y creando soluciones para problemas que la mayoría ni siquiera comprendía. La vida, sin embargo, le impuso otros caminos. Sin recursos para una universidad, el diploma de repartidora era el único que podía ostentar. Pero la llama del conocimiento nunca se apagó. Ese día, la rutina prometía ser la misma. Otra entrega, unas monedas más para pagar las cuentas. Otro día en que su verdadero potencial permanecería guardado, a la espera de una oportunidad que parecía nunca llegar. 7 de la mañana. El sol ya castigaba las calles de una capital concurrida, pero Kesha Williams, con sus 24 años y una gorra descolorida cubriendo sus rastas, apenas notaba el calor. Pedaleaba su bicicleta desgastada, con la mochila térmica en la espalda, otra entrega más que cumplir. Ese era su sustento, un trabajo que poco tenía que ver con la mente brillante que hervía con ideas y códigos. Mientras los pedales giraban, sus pensamientos volaban más allá de las calles bulliciosas, sumergiéndose en algoritmos complejos y líneas de programación. Era allí, en ese universo digital, donde Kesha se sentía realmente en casa, a pesar de nunca haber tenido la oportunidad formal de desarrollar plenamente su vasto conocimiento en tecnología. Su pasión por las computadoras y los sistemas era un secreto bien guardado, cultivado con tutoriales en línea y noches en vela, descifrando códigos y creando soluciones para problemas que la mayoría ni siquiera comprendía. La vida, sin embargo, le impuso otros caminos. Sin recursos para una universidad, el diploma de repartidora
Era el único que podía ostentar. Pero la llama del conocimiento nunca se apagó. Ese día, la rutina prometía ser la misma. Otra entrega, unas monedas más para pagar las cuentas, otro día en que su verdadero potencial permanecería guardado a la espera de una oportunidad que parecía nunca llegar. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando el destino de Kesha se cruzó con la imponente Tech Corp, un gigante de cristal y acero que dominaba el horizonte. Ella ya había hecho otras entregas allí, siempre dejando la comida en la recepción, sin pisar nunca realmente ese templo de la tecnología. Pero, esa vez, la portería estaba en ebullición, con gente de traje corriendo por todas partes, rostros pálidos y expresiones de pánico. Un murmullo incesante llenaba el aire, algo sobre un sistema crítico que se había caído, paralizando millones de dólares en operaciones desde hacía horas. Kesha esperó pacientemente, observando el caos desarrollarse. De repente, un guardia de seguridad, con el rostro marcado por la preocupación, la llamó apresuradamente. «La entrega es urgente, directo a la sala de control», dijo, con la voz ahogada por la desesperación. Kesha sintió un escalofrío. ¿La sala de control? Justo ella, que pasaba horas soñando con paneles de datos y códigos, estaba a punto de entrar en el corazón de una de las mayores empresas de tecnología de la ciudad. La mochila térmica pesaba sobre sus hombros, pero la curiosidad y una punzada de ansiedad superaban el cansancio. El fuerte olor a café amargo y sudor llenaba el aire de la sala de control. Monitores gigantes parpadeaban en rojo, mostrando interminables líneas de códigos de error. 20 ingenieros, la flor y nata de las universidades más prestigiosas, circulaban frenéticamente, con el ceño fruncido, los ojos clavados en las pantallas. Parecían hormigas perdidas en un hormiguero en colapso. En el centro de todo, Michael Harrison, el director de tecnología, un hombre de unos 50 años, con un traje impecable y una pose de quien nunca se equivoca, gritaba órdenes, el rostro enrojecido por la frustración. ¿Cómo que acceso denegado? Esto es ridículo. Estamos perdiendo millones cada minuto. Kesha observó la escena con la mochila aún en sus hombros, sintiéndose una intrusa. Pero, mientras esperaba que alguien la notara para tomar el almuerzo, sus ojos curiosos se fijaron en el gigantesco panel de errores que dominaba la pared. Líneas y más líneas de texto técnico corrían por la pantalla, y para su sorpresa, una secuencia específica de caracteres saltó a sus ojos. Era familiar. Era como si la solución estuviera allí, gritando en silencio, visible solo para quien realmente supiera qué buscar. De repente, casi sin pensar, Kesha soltó una frase tan baja que apenas pudo ser escuchada en medio de la agitación. El error allí es de autenticación. Parece que el certificado de seguridad no se actualizó en el servidor de respaldo. La frase, dicha con la naturalidad de quien comenta el tiempo, flotó en el aire por un segundo, antes de ser engullida por el ruido de las teclas y los gritos de Michael. Nadie la notó, nadie la escuchó, pero Kesha no se calló. Con un poco más de firmeza repitió, señalando la pantalla. Ahí en el panel, ese error SSL Cert Expired no es un error de conexión, es el certificado. Si lo redefinen o hacen un rollback a la versión anterior, el sistema debería volver. El silencio cayó pesado en la sala. Las cabezas se giraron, los ojos de 20 ingenieros y del arrogante Michael Harrison se posaron en ella, una repartidora con mochila térmica, en medio de un caos que ellos, con toda su formación, no podían resolver. Una risa ahogada rompió el silencio, luego otra y otra más, hasta que la sala se llenó de una cacofonía de risas y susurros despectivos. Michael Harrison, que hasta entonces parecía petrificado, comenzó a reír, una risa seca y sin humor. Una repartidora.
dándonos consejos técnicos. Esto es el chiste del siglo, espetó, girándose hacia los ingenieros que rieron con él, aliviados de desviar el foco de su propia incompetencia. Kesha sintió que su rostro se enrojecía, no de vergüenza, sino de una ira contenida, profunda. Ella sabía lo que había dicho, sabía que tenía razón. El prejuicio era palpable, denso como el humo de café en el aire. Con todo respeto, señor, solo estoy señalando lo que veo en el panel. Es un problema común de expiración de certificado SSL en servidores de respaldo. Si no es eso, ¿qué más podría ser?, replicó ella, su voz tranquila y firme, contrastando con el murmullo de risas y desdén a su alrededor. Si alguna vez te has sentido subestimado o silenciado, conoces el dolor que Kesha sintió. Esta es la parte más difícil de la historia, pero también la que nos da fuerza para seguir. Si te identificas, suscríbete al canal y ayúdanos a mostrar que nadie debe ser callado. Tu suscripción es un apoyo para que más historias de superación como la de Kesha lleguen al mundo. Michael Harrison dejó de reír, pero la sonrisa de burla permaneció en su rostro. «Ah, ¿sí? ¿Y de dónde viene todo este conocimiento, señorita repartidora? ¿Algún curso en línea de resuelva problemas de TI en 5 minutos?» Los ingenieros, sintiendo que la marea cambiaba, dejaron de reír abiertamente, pero las miradas seguían cargadas de desprecio. Uno de ellos, un joven con gafas que parecía sacado de una revista de tecnología, carraspeó. «Director, quizás deberíamos considerar, nunca se sabe». Michael fulminó al ingeniero con la mirada, silenciándolo de inmediato. «No vamos a perder el tiempo con tonterías. Tenemos a la flor y nata de la ingeniería aquí y no vamos a permitir que una distraiga nuestro enfoque». Hizo un gesto despectivo hacia Kesha. «Muy bien, ya que eres tan especialista, muéstranos. Prueba que no solo estás intentando engañarnos. ¿Qué debemos hacer exactamente en términos que una profana como tú pueda entender?» El tono era condescendiente, desafiante, una invitación velada para que ella fallara y confirmara sus expectativas. Kesha respiró hondo, la mochila aún pesando, pero ahora era el peso de una oportunidad inesperada. Caminó con pasos firmes hasta el panel principal, donde el caos de los códigos de error parecía gritar más fuerte. Sus dedos, acostumbrados a apretar botones de bicicleta y sostener paquetes de comida, se movieron con una destreza sorprendente. Señaló la línea exacta que había identificado antes, una serie de caracteres que, para la mayoría, era solo un enredo sin sentido, pero para ella era una historia contada en bytes. Michael, con los brazos cruzados, observaba, con el aire de superioridad aún estampado en su rostro, pero con una chispa de curiosidad, casi imperceptible, en sus ojos. Los ingenieros cuchicheaban, algunos con burla, otros con un silencio pensativo, quizás sintiendo ya la incomodidad de la posibilidad de estar equivocados. El puerto del servidor de respaldo, el puerto 443, está rechazando la conexión segura porque el certificado SSL ha expirado, explicó Kesha, su voz adquiriendo una claridad y autoridad que no se esperaba de una repartidora. No es un problema de red o de hardware, es un error de protocolo de seguridad. Necesitan acceder al servidor de certificados y renovar el SSL, o como solución inmediata, deshabilitar temporalmente la verificación de certificado para ese puerto específico, lo cual no recomiendo por seguridad, pero funcionaría para levantar el sistema en caso de emergencia extrema. Hizo una pausa mirando a Michael, quien ahora parecía haberse tragado la lengua. La mejor forma es renovar el certificado y reiniciar el servicio afectado, específicamente el Service HTTPD Secure Gateway. Ese fue el punto de inflexión, el momento en que Kesha decidió que su conocimiento valía más que el prejuicio de cualquiera. Es inspirador ver a alguien que incluso en la adversidad mantiene su convicción.
Si sientes esa misma fuerza, esa voluntad de demostrar tu valía, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Así, fortalecemos esta comunidad de quienes no se rinden y seguimos difundiendo historias de coraje. Los ingenieros se miraron entre sí, algunos con las cejas arqueadas, otros con la boca abierta. El lenguaje técnico de Kesha era impecable, preciso. No era el habla de alguien que adivinaba o que había memorizado algunas frases de un curso cualquiera. Michael, que segundos antes parecía a punto de explotar, se quedó en silencio. Se apretó los labios, pensativo, y un sudor fino comenzó a recorrer su frente. La posibilidad de que una repartidora tuviera la solución que 20 de sus mejores ingenieros no podían encontrar era una píldora demasiado amarga de tragar. Pero el reloj corría, y con cada segundo las pérdidas aumentaban. Su orgullo estaba en juego, pero la reputación de la empresa y su propio puesto lo estaban aún más. Con un suspiro de derrota mal disimulada, Michael señaló a uno de los ingenieros más jóvenes. «Tú, accede al servidor de certificados, haz lo que ella dijo». El ingeniero, sorprendido, obedeció de inmediato. Tecleando con una velocidad febril, siguió las instrucciones de Kesha. La sala quedó en un silencio casi ensordecedor, roto solo por el tecleo apresurado y los ventiladores de las computadoras. Todos los ojos estaban pegados a la pantalla principal, donde los códigos de error aún bailaban en rojo. La tensión era palpable, una mezcla de esperanza y escepticismo. Kesha permaneció tranquila, observando, pero en el fondo, una pequeña llama de triunfo comenzaba a encenderse. Entonces sucedió. En cuestión de segundos, lo que antes era un mar de códigos de error rojos comenzó a cambiar. Línea tras línea, los mensajes de falla fueron reemplazados por indicadores verdes. Un alivio casi palpable recorrió la sala y algunos ingenieros soltaron un suspiro colectivo. Michael Harrison, con la boca abierta, observaba la pantalla, su rostro pálido y la expresión de asombro reemplazando la arrogancia. El sistema estaba volviendo, lentamente pero con firmeza. La solución, tan simple y directa, había venido de donde menos la esperaban. Kesha, sin embargo, no mostró euforia. Permaneció con la misma calma serena, observando el panel como si aquello fuera solo un día más de trabajo. La mochila térmica aún colgaba de su hombro, un recordatorio silencioso de su profesión. Los ingenieros comenzaron a acercarse, algunos con un brillo de admiración en los ojos, otros con vergüenza estampada en el rostro. Michael, finalmente, se volvió hacia ella. Su voz, antes tan llena de desprecio, ahora era una mezcla de sorpresa y un atisbo de respeto. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabías?» No necesitó terminar la frase. La pregunta estaba en el aire, obvia y cargada de significado. Kesha se encogió de hombros, un gesto simple que llevaba consigo toda una vida de subestimación y conocimiento no reconocido. «Paso mis noches estudiando esto, señor. Es mi pasión», respondió, su voz aún tranquila pero ahora con un hilo de dignidad inquebrantable. Incluso sin un título formal, la lógica de los sistemas es la misma. Los errores de certificado SSL son básicos en seguridad de red. Me sorprende que un equipo tan renombrado no lo haya visto. La verdad, dicha sin agresividad, pero con la punta de una aguja, perforó el ego de Michael Harrison y de los ingenieros presentes. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Michael, el arrogante director que minutos antes la había ridiculizado, ahora parecía encogerse. La humillación estaba estampada en su rostro, una mezcla de ira y reconocimiento forzado. Miró a Kesha, la repartidora con la mochila térmica, y luego a sus ingenieros, quienes desviaron la mirada. En ese momento, las barreras invisibles de clase y prejuicio comenzaron a desmantelarse, revelando la crudeza de un talento que había sido ciegamente ignorado.
El almuerzo que Kesha entregaba, irónicamente, se convirtió en el catalizador de una revelación. En ese instante, el ruido de los servidores volviendo a la vida resonó como un veredicto en la sala. El sistema de Tech Corp, responsable de mover millones de dólares, estaba en pie de nuevo, y todo gracias a la perspicaz visión de Kesha. Ella, la repartidora que nadie esperaba, con su mochila térmica y su gorra descolorida, había hecho lo que 20 ingenieros de élite y un director arrogante no pudieron. Ya no había risas ahogadas ni susurros de burla, solo el sonido del teclado y la luz verde de los monitores, un testimonio innegable de su silenciosa competencia. Michael Harrison, por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente sin palabras. Se rascó la nuca, carraspeó, y con un esfuerzo visible para tragarse su orgullo, le tendió la mano a Kesha. «Señorita Williams, yo lo siento mucho por mi actitud. Fuimos injustos, y usted nos salvó. ¿Qué podemos hacer para compensar esto?» La pregunta flotó en el aire, cargada de un peso que iba más allá de las palabras. Era la admisión de un error, el reconocimiento tardío de un talento que casi se había perdido. Kesha miró la mano extendida de Michael y una leve sonrisa, casi imperceptible, apareció en sus labios. No era una sonrisa de victoria arrogante, sino de una satisfacción tranquila, la de quien finalmente ve su valor reconocido. Ella le estrechó la mano, la textura suave de la piel de él contrastando con la aspereza de sus propias manos, curtidas por el trabajo. «¿Qué pueden hacer?», repitió ella, su voz cargada de un significado más profundo. «Pueden empezar a mirar más allá de los diplomas y los estereotipos. Pueden empezar a dar una oportunidad a quien realmente tiene el conocimiento, independientemente de dónde venga». La respuesta de ella sorprendió a Michael. Esperaba una solicitud de empleo, quizás una compensación, pero no una lección. La verdad cruda y directa de esas palabras impactó a todos en la sala. Michael asintió lentamente, sus ojos fijos en los de ella. En ese momento vio no solo a una repartidora, sino a una fuerza, una inteligencia que había sido injustamente ignorada. La sala, antes un escenario para el drama corporativo, se convirtió en el escenario de la revelación silenciosa de que el talento no tiene color, ni dirección, ni diploma. Michael le ofreció un puesto en el equipo de ingeniería, con un salario que Kesha nunca soñaría con tener como repartidora. Era una propuesta irrefutable, un salto de fe hacia un futuro que ella solo había idealizado. Ella aceptó, pero no sin antes dejar claro que la contratación no sería un favor, sino un reconocimiento merecido. La noticia se extendió por los pasillos de Tech Corp como un incendio, y de repente la repartidora se convirtió en la ingeniera prodigio. Ese día, que comenzó como otro día de arduo trabajo, terminó con la promesa de una vida completamente diferente, un testimonio del poder de la competencia que se niega a ser silenciada. La historia de Kesha, sin embargo, no terminó allí. Se convirtió en un símbolo dentro de Tech Corp, un recordatorio constante de que el talento puede surgir de los lugares más inesperados. Su presencia en el equipo, al principio, causó cierta incomodidad en algunos de los ingenieros más antiguos, pero su habilidad y dedicación pronto disiparon cualquier duda. Demostró, día tras día, que su conocimiento era genuino y que el prejuicio de aquel día era solo una barrera a derribar. Kesha no solo restauró el sistema, restauró la visión de esa empresa sobre lo que realmente importaba, el potencial humano, desvinculado de etiquetas o apariencias. En los meses siguientes, Kesha Williams no fue solo una ingeniera más, se convirtió en la referencia para la resolución de problemas complejos en Tech Corp. Su enfoque práctico y su visión fuera de lo común eran solicitados con frecuencia, y su voz, antes silenciada, ahora resonaba con respeto.
La gorra descolorida y la mochila térmica fueron reemplazadas por una credencial de identificación y una laptop de última generación, pero la esencia de Kesha siguió siendo la misma. Una mujer humilde, pero con un intelecto agudo y una pasión inquebrantable por la tecnología. Y Michael Harrison, él nunca volvió a ser el mismo. La lección de Kesha lo transformó. Comenzó a defender la diversidad y la inclusión dentro de la empresa, implementando programas de mentoría para jóvenes talentos de comunidades subrepresentadas inspirados en la propia Kesha. La arrogancia dio paso a la humildad, y la miopía del prejuicio fue reemplazada por una visión más amplia y justa del potencial humano. Ese día, que pudo haber sido solo otro incidente de racismo y desprecio, se convirtió en el hito de un cambio, no solo para Kesha, sino para todos los que presenciaron la ruptura de paradigmas en la sala de control de TechCorp. El silencio que siguió a su partida no fue de olvido, sino de profunda reflexión. Kesha Williams había dejado más que el sistema funcionando. Había sembrado una semilla de cuestionamiento sobre el verdadero significado de la competencia y el valor. La cafetería de TechCorp, siempre llena de debates sobre nuevas tecnologías, ahora resonaba con historias sobre la repartidora que lo arregló todo. Y los ingenieros, antes encerrados en su burbuja de prestigio, comenzaron a mirar hacia afuera, hacia los talentos escondidos en las periferias de la sociedad, en los trabajos que ellos consideraban menores. La puerta que Kesha abrió para sí misma, en realidad, abrió una ventana para muchos otros. La vida siguió, pero el eco de aquel día permaneció. Kesha, ahora una ingeniera respetada, continuaba sorprendiendo con su capacidad para resolver problemas e innovar. Ese día, que comenzó con la humillación del prejuicio, culminó en la prueba irrefutable de que la inteligencia no tiene color, género o clase social. La mochila térmica guardada en algún rincón era ahora un símbolo silencioso de un viaje de superación, un recordatorio de que el talento verdadero, cuando se le da la oportunidad de brillar, puede derribar las barreras más infranqueables. La historia de Kesha Williams nos muestra que el verdadero valor no está en los diplomas colgados en la pared o en los puestos de alto nivel, sino en la pasión, el conocimiento y la resiliencia que llevamos dentro. Nos recuerda que el prejuicio es una barrera que la competencia tarde o temprano logra derribar, que la voz de aquel que es subestimado muchas veces es la que guarda las soluciones más brillantes. Si te sentiste inspirado por el viaje de Kesha, si esta historia te tocó de alguna manera, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántos talentos no se están desperdiciando por juicios superficiales o por la falta de una oportunidad? Que esta narrativa sirva de inspiración para que miremos más allá de las apariencias, hacia el potencial que existe en cada persona. Si esta historia te impactó, si sentiste ese cambio de chip, comparte este video para que más personas se inspiren. Cada vez que se comparte es un grito contra el prejuicio. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir viendo historias que transforman. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará reflexionar y emocionarte. Hasta entonces.